El abuso sexual y la violencia infantil no ocurre solo en poblaciones marginales, sino que abarca todas las culturas y todas las clases sociales. Es el más escondido de los maltratos y del que menos se conoce. La estimación de mayor demanda que hay en la actualidad se debe a que recién ahora las personas involucradas se están animando a denunciarlo. En busca de contrarrestar esta problemática, Córdoba consta con la Unidad Judicial de la Mujer, el Centro de Asistencia a la Víctima, la Oficina de Derechos Humanos y es pionera en Cámara Gesell. La Cámara Gesell es un cuarto acondicionado para poder tomarle testimonio a menores de edad. Los menores de edad son niños de 0 a 18 años, pero en realidad la Cámara Gesell se toma hasta los 16, para niños que hayan sido abusados sexualmente. Entonces, la Cámara Gesell es un cuarto acondicionado. De un lado está el psicólogo con el niño, que los divide un vidrio espejado, ¿no es cierto? Obviamente todos sabemos que los vidrios espejados se pueden ver hacia adentro, pero no de adentro hacia afuera. Y del otro lado está el abogado, el fiscal, y algún psicólogo del abogado, del imputado, que puede estar viendo eso y controlando el acto. Eso es la Cámara Gesell en sí, en los procesos penales. Esta herramienta permite que el ambiente sea cálido y confortable, en donde los niños puedan desenvolverse con absoluta tranquilidad. La Cámara Gesell llega a la Argentina gracias a Arnold Gesell, que es un psicólogo inglés, en realidad es norteamericano, que lo usó para estudiar niños, toda la cuestión evolutiva en Estados Unidos, y nosotros lo tomamos recién, obviamente después de 1950, que es cuando se crea este sistema en Estados Unidos. En Córdoba específicamente llega más o menos entre el 2000 y el 2004, que es donde se termina de hacer obligatorio. En Córdoba tenés de familia una y penal, que es lo que hacemos nosotros que investigamos abusos sexuales. Hay una en el Palacio de Tribunales 2, que queda en Fructuoso Rivera, y en el año 2009 el Tribunal Superior de Justicia, que regula el Poder Judicial de toda la provincia, estableció convenios a las escuelas provinciales para que en algunos lugares, y para poder descomprimir, ya que hay una sola aquí en Córdoba capital, se puedan tomar en algunas escuelas donde acondicionen algún lugar que sea parecido a esto. El uso de este sistema en tribunales de familias consiste en recomponer el vínculo quebrantado por algún motivo entre el niño y su progenitor, distinguiéndose del sistema penal, en el cual se abordan problemáticas de abuso sexual que involucran a menores. A nivel penal se investiga para delitos contra la integridad sexual, es decir, lo que antes se llamaba violaciones, que pueden ir, como ya dijimos, desde el mero tocamiento en la zona púdica, que se llama zona púdica, genitales, mamas, etcétera. Entonces se usa para eso, tanto para el niño que ha sido víctima de eso, como para el niño que ha sido testigo, porque muchas veces no necesariamente lo puede haber visto al hecho en sí, pero sí que su compañerito, por ejemplo, del jardín, le haya contado lo que le ha pasado. Entonces, para eso se toma la Cámara Gesell. Las preguntas a los menores van a ser, obviamente, de acuerdo a la edad que tengan. No solamente eso, se le va a hacer preguntas de acuerdo a la edad que tengan, sino que además se acondiciona el cuarto según la edad que tengan. Entonces, hay unas mesitas chiquititas, como las mesitas de jardín, con sillitas para que el niño se siente, tiene juguetes, tiene posibilidad de dibujar. Obviamente, a medida que va siendo más grande, esa silla se sustituye por una silla de acorde al tamaño que tenga, se eliminan los juguetes y ya se puede hablar más directamente. De cualquier forma está prohibido consultarle y preguntarle al menor sobre su historia sexual. Si el niño puede haber tenido una historia sexual anterior voluntaria, y eso no se le puede preguntar. Si el niño voluntariamente lo dice sin haber sido preguntado, no hay ningún problema. Recordemos que como hasta los 16 es obligatorio, hay ya edades en donde el niño ya voluntariamente ha podido tener algún tipo de experiencia sexual. La recepción, bueno, obviamente el niño o niña va a contar todo lo que quiera. A veces no necesariamente son palabras, a veces son gestos.
Ha pasado particularmente en un caso que me tocó a mí, en donde el niño venía relatando juegos, porque obviamente se lo trata de hacer entrar en confianza primero, entonces se le pregunta de su familia, de su colegio, etc. Y a veces no hace falta que el niño relate que efectivamente ha sido abusado, sino que su lenguaje corporal, lo que se llama la neurobiolingüística, a veces da la respuesta. Es decir, en el caso particular que yo te estoy comentando, el niñito venía jugando con autitos sobre la mesa y cuando se le consultó sobre qué le había pasado, comienza a azotar los juguetes contra la mesa, empieza a gritar, patalear, se pone muy nervioso. Eso es claramente la respuesta a lo que te estaba diciendo, y no necesariamente, porque un niño de 2 años a veces no necesariamente puede decir realmente me abusó, me metió el dedo o no, pero con ese lenguaje corporal no hay ningún lugar a dudas de qué es lo que le ha pasado. Who can tell me? Hands up. 9 times 8. Sally, do you know the answer? Shush. Do you want to come round my house after school? No. Sally, you're not eating again. What's wrong? I'm fine. Can I go now? La victimización se puede dividir en 3, primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la afectación psicológica que tiene el niño por haber sufrido este tipo de hechos, abusos o no, pero algún hecho traumático que le puede afectar en su psique. La secundaria es tener que revivir cada vez que lo tenga que contar esto. Recordarlo es revictimizarlo. Por eso decimos que esto evitaría la revictimización secundaria, porque lo cuenta una sola vez y todas las veces que haga falta escucharlo al niño se va y se ve la grabación en video. Y la terciaria es la estigmatización social que va a sufrir por la sociedad, ya sea porque todo el mundo sepa o porque él se sienta que tiene algún tipo de culpa al haber sufrido este tipo de hechos, más allá de que el 95% de las veces no ha tenido nada que ver, pero se lo siente así. De cualquier forma, parte de la doctrina, es decir, de aquellas personas que nos dedicamos a investigar y a publicar, estamos planteando la necesidad de que esto además no solamente se use para abusos sexuales, sino para otros hechos de carácter violento. Violencia familiar, donde el niño ha sido golpeado o ha visto golpes entre sus padres, homicidios, accidentes de tránsito muy violentos, porque la base es la misma, es decir, la revictimización, el tener que recordar es muy gravoso. Entonces estamos planteando la necesidad de que esto se amplíe no solamente a los abusos sexuales, sino a otro tipo de delito que también tiene carácter violento y impacta mucho en la psique del menor. Primeramente, la Cámara Gesell se va a solicitar cuando hay una denuncia. Es importante que se haga la denuncia. Y en delitos de abuso sexual, además de la denuncia, se necesita que quien tenga la capacidad legal para remover el obstáculo, es decir, son acciones públicas dependientes de instancias privadas. Como pueden afectar la privacidad de la persona, cualquiera puede denunciar, pero solamente quien tiene derecho a representar legalmente a la persona, ya sea el padre, si es menor de edad, o la propia víctima, y en casos en donde ha sido el padre o alguien que tenga la necesidad de remover este obstáculo, sea quien sea el autor del hecho, en esos casos autoriza al Estado a actuar por sí. Entonces necesitas una denuncia que puede ser tomada tanto en las fiscalías de instrucción, donde las haya, que por lo general hay en todos lados, como en las unidades judiciales, en el interior, o en las comisarías en el interior, donde no hay unidades judiciales. Aquí en Córdoba tenemos la de la mujer y el niño, en Calle Rondó, y de violencia familiar, para los varoncitos de 13 en adelante, que queda en la calle de Barquillos. Ahí se toman las denuncias y una vez que se toma la denuncia es el fiscal quien decide tomar esta medida. Y la utilización de la Cámara Gesell es lo mejor que hay hasta ahora, no ha habido algo superador.
me parece que es, no solamente me parece, lo sostengo, es lo mejor que hay en cuanto a que el niño va a decirlo una sola vez con alguien que está capacitado en un lugar específico, y lo va a ayudar también a que una vez que lo haya contado pueda empezar su tratamiento y superar psicológica y físicamente el trauma que se ha sufrido por el hecho, ya sea abuso o algún otro hecho traumático del cual tenga que declarar.